Porque en un preparado homeopático no hay ni una sola molécula de la droga en cuestión. Y después eso de que lo similar cura lo similar, es como decir te cura el alcoholismo con un whisky, ¿entendés? Bueno, tanto la homeopatía como la alopatía son cuestiones que no hay medicina ni alopática ni homeopática. No, es que la alopatía primero es un término que utilizan los homeópatas para calificar a la medicina científica. Porque la alopatía fue un método de hace más de casi 300 años que consistía en tratamientos muy invasivos, sangrías, en donde se decía, con cierta ironía, que el enfermo moría curado. Como respuesta a eso nace la homeopatía. Basta, se terminaron las sangrías, se terminaron los tratamientos invasivos, ahora no hacemos nada. Pero hoy en día eso no existe, nunca más. Bueno, ahora la medicina científica no es alopática, o sea, no es más la alopatía. Y esto siguen insistiendo porque el médico alópata, ¿qué es el médico alópata? Médico científico. O sos médico científico, o sos un chanta. ¿Entendés? Ahora, yo creo que hay médicos, como los médicos no tienen formación científica, es decir, no se los entrenó en metodología de la ciencia, son biotecnólogos, son tipos que aplican técnicas, aplican la tecnología o los conocimientos de la biología a solucionar problemas. Entonces no saben muy bien cómo funciona la ciencia. Por eso no pueden distinguir lo que es una ciencia de una pseudociencia. Entonces perfectamente creo posible que un médico se trague el verso de la homeopatía porque no sabe nada. No sabe del protocolo científico, no sabe de las pruebas que se hicieron para ejecutar la homeopatía. Entonces, claro, esto es un poco para pensar en esto que se supone, ¿no? Que se pone como elemento, digamos, supuestamente validante desde el espiritismo, de cualquier, digamos, parapsicología, incluso para acá, que porque una persona, digamos, tiene un título universitario como una especie de calificado, ¿no? En el tema. Entonces, no, eso no vale te más queda ninguna duda. Eso no te queda ninguna duda. Yo que estoy acostumbrado a ir a programas de televisión, no tengo ningún título, no tengo chapa. Entonces tengo que salir a batallarla. En cambio se presenta el médico de Moria Kazan, que hace medicina ortomolecular y tiene no sé cuántos años de estudio y se recibió en el año no sé cuánto y es cirujano y este y el otro, tiene mucha más chapa. El tipo se pone de corbata, va con el chapa de médico y empieza a decir una sarta de idioteces que no tienen la mínima comprobación y vos, ¿cómo le vas a discutir a un médico? Eso es el principio de autoridad básico para no respetar en ciencia. Una cosa que no se respeta es esa. Pero, como sabemos que la ciencia la hacen los científicos también tienen sus errores, tienen sus vicios. Alejandro, hay un físico, hablando de físicos, José Feola. No sé si en algún momento, digamos, el nombre de él, digamos, se cruzó por su... Bueno, ahora va a editar su autobiografía en donde él cuenta, digamos, ¿no es cierto?, una serie de experiencias, ¿no? Él obviamente es un adherente y fuerte defensor de los fenómenos paranormales, porque supuestamente él en su vida, digamos, ha tenido estas experiencias y armó grupos de mesa en La Plata, de las cuales también participaron gente, digamos, universitarios y gente que de alguna manera sostiene, ¿no es cierto?, o afirma las cosas que pone Feola en su biografía. Después te va a llegar porque la vamos a editar en formato digital con toda su vida, ¿no? La autorizó donde yo trabajo en el Museo Roca para que expresara su memoria. ¿Qué opinas, digamos, de estos grupos, o si tuviste conocimiento, digamos, de este señor que dice, digamos, y los testigos que supuestamente están en su grupo, que evidentemente se reunían en grupos y se hacían levitar mesas como lo hacían los antiguos espiritistas? Y bueno, porque también es el problema del testimonio, ¿no? Digo, gente que, por ejemplo, bueno, pasa... Te cuento que no se ha podido reproducir un solo fenómeno de psicoquinesis y vos me decís que levantan mesas, que le hacen levitar mesas. Ellos dicen... Hacían, ¿no? Hacían. Me gustaría haberlo visto, me gustaría haberlo presenciado. Como tantas otras cosas, la copa, la invocación a espíritus. Bueno, yo cada vez que tuve oportunidad de participar de alguna sesión así, nunca vi que la copa se moviera sola
Excepto que hubieron ilusionistas, ¿no? Que pudieron lograrlo. Pero ahí ya estamos en otro tema. De todas maneras, me parece a mí que, por lo menos vos cuando lees El alcance de la mente, sobre todo lo del libro de Ryan, te das cuenta que en algunos capítulos, en un capítulo determinado, ¿cuál es el verdadero objetivo de Ryan? La religión. La religión es el verdadero objetivo de Ryan. Y lo dice repetidas veces. Es decir, dice que la parapsicología viene en ayuda de una religión debilitada. Claro, porque había surgido el comunismo en la revolución bolchevique en Rusia. Después que comenzó la Guerra Fría, había que poner un freno tanto al ateísmo de la revolución bolchevique, al ateísmo de la Unión Soviética, por un lado, y no te olvides que estábamos en pleno macartismo en Estados Unidos, ¿no? Esto sería, digamos, porque supuestamente los fenómenos paranormales provendrían de una especie de capacidad espiritual en el ser humano. Bueno, pero él dice que en el fondo la búsqueda de la parapsicología tiene raíces religiosas. Es decir, él dice que la parapsicología va a ayudar a una religión que hoy está debilitada, que lo dice ya en los años 40, ¿no? Ahora, bueno, pues otros hacen eso como que veo, no cambió mucho con respecto al espiritismo, porque ¿cuál era el objetivo del espiritismo? Es decir, sería que nosotros somos la primera religión científica. Nosotros podemos probar que hay una comunicación más allá. Y acá te está diciendo lo mismo. Rey te está diciendo lo mismo. Disfrazado de estadística, ¿no? Con numeritos y todo, pero la filosofía que hay abajo de todo esto que vos lees en El alcance de la mente o en la parapsicología es, señores, la parapsicología viene en ayuda y la principal búsqueda es el mundo sobrenatural. ¿Qué diferencia hay con el espiritismo? Sería un espiritismo cuantificado, digamos, ¿no? Ahora no la puedo mostrar, pero la tenía subrayada las citas. Por eso, fíjate lo que dice. En el problema de la inmortalidad, donde más a menudo se encuentran la religión y la parapsicología. O sea, es en el problema de la inmortalidad donde más a menudo se encuentran la religión y la parapsicología. ¿Qué que cree que después de la muerte hay algo? Ahora, ¿por qué la parapsicología tiene que lidiar con el más allá? ¿Qué tiene que ver? Si eso ya en la época de la metafísica, ya casi se había dicho, bueno, dejemos de pensar que estos son fenómenos de los espíritus y vayamos a buscar una capacidad humana. Como humanos, sí. Bueno, bueno, de hecho, algunos parapsicólogos se han dedicado al estudio de la reencarnación, ¿no? O sea, el tema de justamente la supervivencia, la vuelta, ¿no? Por eso, sí, la vida después de la vida, Stanley Krippner, tantos otros. Pero estamos siempre en la misma, es decir, el deseo frente a la evidencia. Y como uno, cuando no encuentra la evidencia o cuando encuentra evidencia negativa, racionaliza ese hecho y lo transforma en una hipótesis o en una justificación de, sí, esta vez no salió por tal y tal cosa. Esta vez no salió por tal y tal otra. En vez de que eso sirva para modificar algo de lo que está haciendo. O simplemente decir, no, la verdad es que esto no es por lado. Probemos por otro lado, por acá no va. Entonces, es deseo frente a evidencia. Para mí, sí, porque yo te digo, yo estaba muy esperanzado en encontrar algo en la parapsicología. No era que venía a decir, a ver, estos locos que es lo que hacen. No, yo creía que era posible la existencia de los fenómenos parapsicológicos. Y es que fui con la mejor buena voluntad. Pero después te tenés que rendir ante la evidencia. El problema es que cuando vos tenés que abandonar esto, por ahí tenés que abandonar otras cosas, y se te viene el sistema de creencias, te viene la santería abajo. Como me pasó a mí con Bertrand Russell con respecto a la religión.
Por eso esos tipos eran considerados peligrosos, porque te hacían pensar. Entonces, a mí fue un tipo que me hizo pensar. Para mí fue el filósofo más claro de todos los tiempos, moderno estoy hablando, ¿no? Y bueno, para mí el asunto es primero ser honesto intelectualmente, porque si no, pues eso es hipócrita. Entonces no llegamos a ningún lado, porque digamos, hay gente que cree que es creyente en el mundo paranormal o en el mundo sobrenatural y te dice, no, pero la razón no puede explicar todas las cosas. Vos te basas en la razón, pero la razón no te permite ver cosas que nosotros sí vemos. ¿Qué es eso? Pero resulta que cuando abandona el debate, actúa racionalmente en su vida. Cuando va a cruzar la calle, mira para los lados, sabe que el café hay que prepararlo de tal manera. O sea, ahí no ve ningún tipo de fenómeno. Ahí aplica la razón todo el tiempo, excepto cuando discute con vos, que te dice que la razón no sirve. Pero en todo el resto de su vida aplica la razón. Entonces es un hipócrita. ¿Entendés? No lo digo que sea a propósito, pero es, en definitiva, está diciendo una cosa que es una hipocresía. Entonces, el asunto es estar dispuesto a aceptar evidencia, negativa o positiva. Si vos mañana me traes una persona que tiene poderes parapsicológicos, yo lo voy a aceptar. No me niego no digo, no, pero no me venga con pavada. Pero ya pasaron más de 80 años. Imagínate el desarrollo que tuvo la biología en el mismo periodo. ¿No es cierto? Y no hablemos de biología, hablemos de otras. De otras disciplinas. Ni hablar de la física, ni hablar de la psicología. Sí, digamos que esto muestra, digamos, los serios problemas que ha tenido siempre para la psicología, para constituirse como disciplina, como ciencia. Sí, aparte que la paleontología tiene ciertas hipótesis que son medio difíciles, como por ejemplo los fenómenos sí son independientes del tiempo y del espacio, son involuntarios, son inconscientes. O sea, una serie de cosas que bueno, entonces ¿cómo hago? Yo escribí un artículo que tuvo bastante repercusión, que se llama justo la parapsicología, y que pongo todas esas características. Y bueno, me decís que es involuntario, inconsciente, independiente del tipo del espacio, que no se puede producir a voluntad, que un día aparece y otro día no. Entonces, ¿qué me está diciendo? Está diciendo que quiere la bola en la ruleta, pero no sale. O sea, si hay una lucha que nosotros... No, aparte se define así, y por el otro lado se busca repetirlo en un laboratorio. O sea, hay una incongruencia entre cómo define lo que está buscando y el método que utiliza para demostrarlo. Claro, lo que pasa es que... Si vos tenés algo que es así, que se comporta de esa manera y aceptás que puede haber un hecho que se comporta de esa manera, por ahí lo que a uno le asombra es, entonces, ¿por qué usás, digamos, el experimento en donde buscás justamente fenómenos que deberían tener las características de todo lo contrario a lo que estás predicando?